¿Estás listo para transportarte a un viaje que mejorará tu vida? Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos. 3, 2, 1. Comenzamos. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Este es nuestro capítulo número 78 y la verdad que yo estoy súper honrada y feliz de tener aquí este invitadísimo de lujo, al doctor Giovanni. Y quisiera saber, antes que nada, Giovanni, ¿cómo estás en esta tarde nublada? Ay, pues muy a gusto. Tú sabes que siempre me siento en familia, estando contigo, tenemos tiempo de conocernos y mira, qué gusto estar compartiendo ahora de una forma profesional, ¿verdad? Tú que eres experta en esto de las redes sociales. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Giovanni. Hoy es un tema bien interesante, ¿no? Cómo el dolor crónico y la obesidad, cómo afecta el dolor crónico y sobre todo en pacientes con obesidad. Hablando de todo tipo de obesidad, para eso tú nos vas a ayudar. Claro. Pero quisiera saber, a ver, Giovanni, ¿quién es Giovanni Martínez? Claro que sí, yo soy Giovanni Martínez. Primero tengo una formación como médico general por parte de la Universidad de Guadalajara. Después hice la especialidad de anestesiología, aquí por parte también avalado por la Universidad de Guadalajara en el IMSS. Y después hice una alta especialidad en dolor. Ah, súper. ¿Dónde te fuiste a España, cierto? Aquí en dolor, con uno de mis grandes maestros, el doctor Aldo Antonio Ortiz. Okay. Tuve la oportunidad de estar como parte de mi formación, una rotación en España, pero realmente mi maestro, mi formador, es el doctor Aldo Antonio Ortiz, es con quien estamos en nuestra clínica de dolor, el Centro Integral de Dolor aquí en el Hospital Puerta de Hierro. Aquí en Andares, Zapopan, Jalisco, para toda la gente que nos ve. Pues muchísimas gracias, Giovanni, porque fíjate, es un médico algólogo, o sea, como que mucha gente no sabe, no lo tenemos claro. Explícanos. Claro, desde luego, es normal. De hecho, es una especialidad o alta especialidad en la que los pacientes vienen referidos, nunca llegan de primera intención porque desconocen que existe un algólogo. Incluso los mismos médicos no saben que es un algólogo, pero un algólogo es un médico que estudió una alta especialidad que se dedica a tratar y a diagnosticar el dolor, cualquiera sea de sus tipos. Y lo más importante es que es un trabajo intercolaborativo. Nosotros vemos a los pacientes de una manera integral y holística y en la que hacemos un trabajo también integral con diferentes especialidades. Aquí es donde entran nutriólogos, psicólogos y otro tipo de especialistas según la causa del dolor. Aquí lo importante es diagnosticar el dolor, su causa y sobre eso nosotros hacer un tratamiento y diagnóstico adecuado para nuestros pacientes. Qué padre que hay la especialidad para dolor. Estamos transmitiendo aquí por Facebook Live y también por TikTok. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, nos las hacen aquí saber para hacérsela al doctor Giovanni Martínez. Entonces, doctor, dime, ¿qué tipo de dolor es más común en pacientes con obesidad que acuden a tu clínica del dolor? Regularmente son los dolores musculoesqueléticos. Okay. ¿Qué quiere decir? Los que tienen un impacto del peso sobre las articulaciones. Okay. Por así decirlo, yo creo que los más frecuentes pacientes que comparten dolor crónico y obesidad puede ser la gonartrosis, que es el desgaste de las articulaciones de la rodilla, así como las articulaciones de la cadera, y también un problema que es un problema realmente de salud pública a nivel mundial, que son las lumbalgias o el dolor de espalda. Yo creo que ese es nuestro pan de cada día a nosotros como algólogos. Y las lumbalgias, sí. Las lumbalgias y los problemas de rodilla, yo creo que son las patologías que más compartimos la obesidad como una comorbilidad. Ok, y desde tu punto de vista, doctor, ¿cómo influye la obesidad en el dolor de los pacientes? Influye de una manera muy importante, sobre todo en el pronóstico, en el tratamiento y en el impacto en la calidad de vida. Porque por sí solos, el dolor crónico y la obesidad son enfermedades que tienen un impacto muy alto en la calidad de vida y sobre todo en la funcionalidad de las personas. Entonces, no es lo mismo que me llegue un paciente con un problema musculoesquelético como un desgaste de rodillas, un problema lumbar, problemas facetarios, que son las articulaciones, con una persona en su peso, con una buena musculatura, a una persona con obesidad.
Una, porque las alternativas de los tratamientos pues, nos va a llevar también más tiempo. Y otra, porque la obesidad es un estado proinflamatorio en la que compartimos pues muchas vías del dolor. Finalmente, el dolor es la estimulación que hay de nuestro sistema nervioso central. Así voy a tratar de ser como claro para que todos lo entendamos. Entonces, un dolor que persiste más allá de 3 meses, que no ha sido tratado, o que ha sido tratado y persiste por más de 3 meses, se considera dolor crónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel central, en nuestro sistema nervioso central, estos mediadores, que la mayoría son mediadores inflamatorios, como citoquinas, interleucinas, cosas que a lo mejor ustedes no necesitan saber, pero que finalmente son mediadores de inflamación, nos sensibilizan estructuras a nivel cerebral o comparten estructuras en nuestro cerebro. Y al ser la obesidad por sí sola también un estado proinflamatorio, quiere decir que pues nuestro sistema nervioso central está siendo mayormente estimulado. Eso por sí solo, en cuanto si hablamos a las vías del dolor. Y ya si vemos la causa del dolor y lo vemos como una causa musculoesquelética, por ejemplo, pues ya el impacto del peso en la gravedad y en nuestras articulaciones. Por ejemplo, sí me gustaría que quedara un poquito claro por qué el impacto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en los problemas lumbares, que yo creo que es de las causas más frecuentes que tenemos, los cuerpos vertebrales soportan un 80% de nuestro peso. Órale. Entonces, el otro porcentaje restante lo soportan unas articulaciones que se llaman facetas. Son unas articulaciones como en forma de tejita, tienen una vértebra entre sí, ¿no? Entonces, a nosotros tener un impacto del peso ante la gravedad, hay un desgaste de los discos de las vértebras, entonces nuestro cuerpo se empiezan a desgastar y todo el peso se recarga, una en las articulaciones de las vértebras que nos generan dolor. Y otra, pues el desgaste, se siguen desgastando los discos que soportan el 80% de nuestro peso. Entonces, hay mayor impacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor peso, pues mayor dolor. Porque bien, si esto es un problema degenerativo, el peso juega algo primordial para ver si vamos a tener una buena predicción. Nosotros como algólogos, pues ya tenemos las alternativas terapéuticas, pero definitivamente el peso va a impactar y va a influir en el pronóstico, sobre todo, que vamos a tener a largo plazo. Súper bien, doctor. Fíjate cómo estamos recibiendo tantos mensajes por TikTok, por Facebook. Saludos desde Acapulco, Guerrero, nos dice Bella. Saludos, mis paisanos. Leti Gutiérrez, saludos y felicidades al doctor. Excelente participación. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, por favor. Si nos ayudan a compartir este live, está muy interesante el tema que estamos hablando con el doctor Giovanni Martínez. Y pues bueno, también por acá nos hicieron una preguntita en TikTok. ¿Para ser médico algólogo se tiene que estudiar anestesio antes? Sí, bueno, hay lugares como en la Ciudad de México que también los médicos familiares pueden hacer una especialidad en dolor. ¿Qué es lo que sucede? Hay una rama del dolor que es el intervencionismo o los algólogos intervencionistas. Para esta parte del tratamiento del dolor, los algólogos intervencionistas sí o sí tienen que ser médicos anestesiólogos. Sí. Sí pueden ser algólogos, a lo mejor algunas otras especialidades, sobre todo formaciones en diplomados o para hacer un panorama general del tratamiento al dolor de manera clínica con medicamentos. También ha tocado que haya reumatólogos, ese tipo de especialistas, pero para ser un algólogo y un algólogo intervencionista, sí necesita ser anestesiólogo. Súper bien. Miren, ya contestada su pregunta. Doctor, entonces el manejo que das, el tratamiento médico, ¿es diferente a un paciente con obesidad que un paciente sin obesidad? Sí es diferente, pero algo que tiene que quedar muy claro. Todos los pacientes son una experiencia individual, porque tanto la definición de dolor por la Asociación Internacional de Estudio al Dolor nos dice que el dolor es una experiencia individual, personal, desagradable, que implica un sufrimiento y aparte un deterioro emocional. Entonces, si bien la obesidad por sí sola sí implica un tratamiento más especializado, pero todos los pacientes necesitan un tratamiento individual, porque la experiencia del dolor es individual. Como te decía anteriormente, no es lo mismo
el paciente que tiene dolor en Latinoamérica, con el que tiene dolor en Europa, con el que tiene dolor en Estados Unidos. Su nivel socioeconómico, social, familiar, todas estas son cosas que influyen e impactan en el tratamiento al dolor y cómo direccionar nuestros tratamientos al dolor. ¿Qué sucede con la obesidad? Que es una morbilidad o un factor de riesgo que nos suma más para que el dolor se perpetúe en el tiempo. Ok, muy bien, doctor. Entonces, ¿qué papel juega la inflamación crónica en la relación entre obesidad y dolor? Lo juega todo, básicamente. Porque ahorita todo lo que nos apuntan los modelos de estudio al dolor nos hablan de la sensibilización central que hay del dolor, como les explicaba anteriormente. A nivel cerebral, nuestro cuerpo sufre una adaptación patológica a estar más sensibles hacia el dolor por esos mediadores que hay de la inflamación. Y aquí surge otra cosa muy importante. Los pacientes con dolor crónico se presentan con una patología o con un agregante extra, que es el deterioro emocional o el aspecto psicoafectivo. Es muy elevada la prevalencia que existe. La prevalencia es como la cantidad de personas que además de dolor crónico, ese dolor que persiste más de 3 meses, sufren depresión y ansiedad o un trastorno psicoafectivo. Entonces, como tú sabes, en la obesidad por sí sola también tenemos este tipo de asociaciones. Entonces, es como sumar puntos, ¿verdad? Claro. Si tú me pides una explicación pura del dolor, pues no existe. Las causas son multifactoriales y cada una, los factores de riesgo se van a ir sumando para que esto se perpetúe, la percepción del dolor sea más severa. Porque tú como mujer, yo como hombre, tampoco es la misma percepción que tenemos al dolor, pero definitivamente la obesidad sí nos impacta directamente en las dificultades para los tratamientos del dolor. Fíjate qué curioso. Doctor, mira, tú sabes que soy experta en nutrición bariátrica, Claro. Tenemos muchos pacientes de cirugía bariátrica que nos están viendo acá por el TikTok, por el Facebook. Entonces, tú sugieres, doctor, que primero, ¿no? El tratamiento en cuanto llega contigo el paciente y detectas que tiene obesidad, pero es una obesidad tremenda, ¿no? Estamos hablando de una obesidad grado 2 o grado 3 y trae síndrome metabólico, pero el paciente quiere llegar contigo a tratarse el dolor y quiere que lo veas con una varita mágica. ¿Tú le recomendarías la cirugía bariátrica? Desde luego que sí. Si un paciente es candidato a la cirugía bariátrica, impactaría positivamente en su pronóstico para el tratamiento del dolor y la enfermedad en sí misma. Pero de la mano, ¿cierto? De la mano, claro. Nosotros como algólogos, una de nuestras cualidades, que lo considero como una cualidad, es que nosotros hacemos un trabajo intercolaborativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros por sí solos no podemos quedarnos con el paciente y decir, nosotros todo lo vamos a poder con el paciente y vamos a resolverlo. Nosotros sí o sí, en cuanto nos llega un paciente, tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que lo trae con nosotros? ¿Cuál es la causa de su dolor? Pero aparte, identificar todos esos factores de riesgo, porque como te decía, lo más importante, el impacto en la calidad de vida que tiene el dolor crónico y la obesidad es el aspecto psicoafectivo. Entonces nos llega un paciente, lo primero que hay que hacer es mandarlos con un psicólogo, una valoración con un psicólogo. Existen las terapias cognitivos conductuales que nos han hablado, que tienen la misma efectividad que una pastillita, pero ¿qué crees? Que las personas prefieren una pastillita a hacer ese tipo de intervenciones. Lo otro, inmediatamente hacer la intervención con los nutriólogos clínicos, que ellos nos van a hacer un avance fundamental. Y tú sabes también que por medio de la nutrición podemos mediar esos factores inflamatorios, factores o un impacto positivo, que no es lo mismo que es lo que yo digo, no existe una fórmula mágica para resolverte un problema que ha persistido durante tanto tiempo. No existe. Y si alguien te ofrece esa fórmula mágica, es una bandera roja. ¿Sale? No existe esa fórmula mágica. Entonces yo me apoyaría mucho de alguien como tú, que es nuestro trabajo. A ver, tengo un paciente con obesidad mórbida, tenemos este problema músculo-esquelético. Yo puedo ofrecerle la expectativa del tratamiento de mi paciente. ¿Qué quieres tú al venir conmigo, verdad? A ver, resolver tu problema del dolor, claro está, pero por medio como no es que, doctor, no quiero tomar tantos medicamentos, no, ya estoy cansado de tomar muchos medicamentos con muchos efectos adversos, el riesgo de la adicción a los medicamentos, ¿verdad?
Entonces ahí es donde yo puedo ofrecerte una técnica intervencionista, quizá, Ok. ¿verdad? Bueno, podemos entrar a tus nervios, hacer una modulación a nivel nervioso central con muy buenos resultados, pero si yo no corrijo la obesidad o el peso, Ok. pues también mi tratamiento no va a ser el mismo. Entonces ahí es donde sí o sí yo tengo que hacerle una conciencia a mi paciente que vaya con un nutriólogo clínico y ahí nos apoyamos mucho. Si es candidato un paciente a una cirugía bariátrica, va a tener un impacto positivo en el resultado tanto de mi tratamiento como a largo plazo en la calidad de vida de ese paciente. Claro. Porque una cosa es ver el tratamiento y el impacto que puede tener el paciente y otra la funcionalidad en la que estamos encontrando a nuestros pacientes en este momento, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es que un paciente recupere calidad de vida, es nuestro objetivo como algólogos, y sobre todo la funcionalidad. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque el dolor crónico es un círculo vicioso que se alimenta malamente, porque tiene un impacto económico, porque las pacientes se dejan de movilizar, no se movilizan porque tienen dolor. Entonces, ¿qué empiezan con sus terapias de no, ya no puedo hacer esto, no quiero hacer esto, se dejan de movilizar, empiezan con ansiedad, comen mucho, comen cosas no adecuadas. Tú sabes, los carbohidratos es una, bueno, no sé si puedo decir la palabra, pero es un adictivo. Claro, sí. Más fuerte que cualquier otro adictivo químico y que no lo vemos porque lo tenemos ahí todos los días, ¿verdad? Entonces, es un círculo vicioso. Tiene un impacto económico porque dejan de ir a trabajar, sobre todo la incomprensión. Ajá. Aquí hay algo muy importante, que es lo que hablábamos hace rato, es de responsabilizarnos nosotros también de nuestros problemas. Porque yo no puedo tener ese sentimiento paternalista de responsabilizarme de que te voy a solucionar la vida con mis tratamientos. Claro. Yo te puedo ayudar, pero tú tienes que adquirir esa responsabilidad para que funcione tu tratamiento. Y aquí por eso te digo, nosotros trabajamos integralmente y parte del equipo, y el más importante es el círculo de apoyo de nuestros pacientes, ¿vale? Okay. Yo les digo a los pacientes, usted está prestando su cuerpo para padecer dolor, pero esta enfermedad la está padeciendo todo su entorno, laboral, social, amigos, pareja, económico. Y si le sumamos la comorbilidad de la obesidad, No, pues. entonces imagínate este impacto. Es un círculo vicioso que no dejamos de alimentar. Ojo aquí, quiero dejar bien en claro que nosotros no estamos ni juzgando a las personas por ser obesas. No. Es un respeto. Cada quien es dueño de su propio cuerpo, pero desde ese precepto de que nosotros somos dueños, también somos responsables de nuestra calidad o el impacto de vida que tenemos. Así es. Porque esto es como el principio de decir, no puedo, si no me quiero yo, ¿cómo voy a querer a alguien? ¿Vale? Así es. Entonces hay que tener una responsabilidad. Si yo decido no hacer algo con mi sobrepeso o mi obesidad, hay que hacernos responsables de las consecuencias que esto puede tener, Sí. porque aquí entran las ganancias secundarias, ¿no? O sea, yo trato de responsabilizar a los demás de lo que me está sucediendo. A ti como nutrióloga, oye, no estoy bajando de peso, pero realmente, ¿qué tanto me he comprometido yo en mi tratamiento? Así Oye, doctor, tú me dijiste que con esta intervención iba a mejorar mucho mi dolor, pero a ver, ¿tú qué tanto te has responsabilizado? Así ¿No? es. Hay que ser responsables de las consecuencias que nos puedan llegar y que esto es algo de decisión y compromiso, ¿verdad? Sí. Que tenemos que adquirir. No es solo de dinero, ¿verdad? Sino a futuro todos los impactos positivos que sí podemos tener. Y la cirugía bariátrica, la algología intervencionista, la nutrición clínica, el apoyo psicológico sí o sí va a formar un impacto positivo a futuro en Porque la fíjate que funcionalidad. de por sí no, el paciente con obesidad trae depresión y ansiedad porque sabemos que la pared intestinal la vamos a traer con disbiosis, por lo cual no va a haber la producción ideal de serotonina, esta famosa hormona pues que nos da la paz, la tranquilidad, la felicidad, pero cuando hay dolor y hay obesidad, puede ser, doctor, me gustaría que nos aclararas esto, que a la par que puede traer, el paciente seguramente va a traer disbiosis, y por lo cual va a traer inflamación celular, ¿no? Entonces, ¿qué detonante puede ser un paciente con dolor? ¿Cuál sería o la causa principal para que traiga depresión y ansiedad? ¿El mismo dolor? Es correcto. El dolor por sí solo es una causa de ansiedad y depresión. Yo, para terminar mi formación en dolor, hice un artículo de revisión, la relación que hay entre el dolor crónico y la depresión. O sea, y las estadísticas nos dicen
que los pacientes con dolor crónico presentan un 60% de depresión. Okay. Entonces, aquí estamos sumando por diferentes mecanismos, factores de riesgo para depresión y ansiedad, aparte de la obesidad por sí sola. Okay. Me parece, fíjate, muy interesante, que es algo que siempre pasamos por alto, de cómo esta disbiosis, pues realmente las emociones son nuestro estómago, ¿verdad? Así es. Y los pacientes con obesidad traen ya esa desregulación, por así decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Algo muy curioso con el dolor o el dolor crónico, como mencionaba anteriormente, y esto es algo que me gusta siempre dejar muy en claro a mis pacientes cuando los mando a la terapia cognitivo-conductual o apoyo psicológico, que el dolor por sí solo puede estar alimentando la depresión y no al revés. Okay. O sea, no, porque los pacientes siempre es nuestra responsabilidad creerle a un paciente que tiene dolor. Siempre. Y eso es algo que muchos médicos, oye, pero tú ¿cómo le haces para saber que un paciente tiene dolor? Creerle. Siempre es nuestra responsabilidad y obligación creerle a un paciente que tiene dolor. ¿Qué sucede con las personas con obesidad? Que todo el mundo sufren en la calle, el día a día, con familiares, su entorno, ser juzgados por su estado físico. Claro. Esa es una realidad. Y yo creo que las personas que no han pasado por ese proceso, que no han tenido obesidad, es más fácil verlo desde afuera y decirlo. Y es muy fácil decir un comentario negativo sobre la obesidad. Yo creo que las personas obesas son las más conscientes de su estado corporal. Entonces, fíjate, lo interesante aquí es eso, que son personas que están siendo juzgadas y atacadas por todos los componentes de su existencia. Una, porque eres gordo. Otra, porque, oye, tienes dolor, ¿cómo es posible? No es cierto, claro que no, lo está simulando. O sea, imagínate, esa persona realmente tiene algo físico que le está causando dolor, tiene algo físico del que es consciente todos los días en su vida y está siendo juzgado. Los pacientes vienen desmoralizados, vienen deprimidos, pero pues lo interesante aquí es eso, las estructuras que se comparten con la depresión y la ansiedad y el dolor. A nivel central, hay estructuras que generamos los mismos mecanismos para generar dolor, nos generan depresión y ansiedad. Y volvemos a lo mismo, perdón, ahí ya ahondamos mucho en el tema, pero, o sea, de que tenemos dos factores importantes para estar deprimidos, tristes y con una afección psicoafectiva desde nuestra microbiota. Doctor, y me imagino que cuando te llega el paciente con obesidad con dolor, y tú le dices, tienes que bajar de peso, ¿no? Hablando de este mismo tema. Y se sienten ofendidos, o sea, es lo que dices, no es ser juzgados, ni señalados, ni que se sientan ofendidos. O sea, ¿cómo le dirías a ese paciente, doctor? Tienes que bajar de peso para que mejore tu dolor. Fíjate, Elvi, que esta es una parte bien delicada. Sí. Bien delicada, y que hay algo que nunca debemos perder, la empatía. Hay que ser muy empáticos. A nosotros como algólogos, yo creo que sí tenemos esa parte de la empatía, de comprender que es una persona con sufrimiento, porque a nosotros nos van a interconsultar por el sufrimiento que está viviendo la persona. Claro. Y por la incomprensión, y porque estas personas vinieron tratadas por muchos médicos y no obtuvieron ningún resultado. Y sabes que la falta de empatía que hay por los médicos en dolor, de verdad, unas situaciones espantosas que yo quisiera que algún día algunos de mis colegas se pusieran a pensar en decirles, o sea, yo en mi formación con anestesiología, oiga señora, pues es que está gorda, ¿cómo no va a querer que sea difícil su anestesia? O sea, sin ninguna sensibilidad, ¿sabes? Oye, esa persona que tú tienes enfrente es mamá de alguien. Claro. O sea, tú piensas si a tu mamá le gustaría que le digan, oye, es una gorda, o no. Es bien delicado, hay que saber cómo abordar esto y desde la empatía, desde la empatía. A ver, aquí yo identifico el factor, lo mismo, hasta para mandar a alguien al psicólogo. Por eso, porque él te va a decir, entonces estás diciendo que yo estoy simulando lo que estoy sintiendo. No. O sea, es tan tu dolor y es tan tu problema que tu cuerpo ha sufrido tanto estrés que te desregularizó emocionalmente. Así es. Entonces, una cosa está alimentando a la otra y se vuelve el círculo vicioso. Y entonces, ayer lo hablaba yo con una paciente, precisamente, y volvemos al tema de las fórmulas mágicas. No existe una fórmula mágica para que de un día para otro corrijamos un problema como la obesidad y el dolor crónico. Exactamente. Ni una pastillita, ni un tratamiento que de un día para otro te vaya a ofrecer. Yo entiendo que las personas vienen con ansiedad, con
desesperanza y quieren una solución rápida. Pero bueno, todo esto tiene paciencia y tiene un límite. Y a lo que voy es que, por ejemplo, una paciente que se le hizo una intervención, que llevamos una muy buena evolución, había tenido una respuesta positiva, se había disminuido más de un 60% de su dolor, eso es bastante. Mira, nuestro objetivo es disminuir un 30% en el dolor crónico y consideramos un tratamiento como exitoso con 30%. Okay. Pero si tú sabes que a un paciente le dice un 30% con dolor, ¿qué te va a decir? Ay, ¿cómo vas a creer? ¿No? Claro. Pero bueno, en esta paciente, en este caso particular, era un 60% de mejoría. Wow. Y fue a la consulta y me dice, doctor, el domingo tuve una crisis de dolor, un dolor radicular que venía de su espalda, un nervio estaba pinchado, y dice, me corrió hasta la pierna y me tiré del dolor. Y entonces aquí para nosotros es una alarma, ¿no? Entonces, a ver, cuénteme, hay que indagar. ¿Hay algo que lo desencadenó en un estado emocional? Porque la señora dice, me siento deprimida, me he sentido como desesperanzada. Bueno, ahí está un factor de riesgo. Y luego la otra, ¿qué crees? Una paciente con obesidad mórbida. Dice, es que estoy yendo, le dije, bueno, mire, vamos bien, esto es normal todavía, hay algo que hacer, pero que hay algo muy importante, tenemos un factor de riesgo que no hemos tratado. Una, pues esa depresión que está cursando usted, es bueno que vaya con el psicólogo. Y otra, me gustaría que vaya con un nutriólogo, pero lo que yo siempre hago el enfoque, un nutriólogo clínico, ellos son los especializados en este tipo de casos, porque yo me voy a apoyar de él porque me va a ayudar con dietas que disminuyen el dolor, claro, y nos va a ayudar también a disminuir el peso de manera segura. Así es. Conciencia, conscientes y conciencia, ¿verdad? Claro. Entonces me dicen, no, sí, ya fui con uno. Ok, muy bien. Y fíjese que sí me dio un tratamiento. Yo, que me dio una pastilla. Acción. Pues, ¿qué es la acción? Es una anfetamina, es un estimulador del sistema nervioso central. Sí. Pues le ofrecieron como una fórmula mágica. Claro. Pues claro, ahí está la respuesta del estado emocional de nuestra paciente y del dolor. Entonces, ahora sí, a lo que me preguntabas, ¿cómo decírselo? Desde la conciencia de que es una persona que sufre y que es consciente de su estado, pero decirlo, a ver, nosotros nos estamos enfrentando a este problema, tenemos que hacernos responsables de él y yo estoy aquí para ayudarle en este proceso, ¿sale? Claro. Y aquí nos va a ayudar ya a alguien que es nuestro colega, el nutriólogo clínico. Yo no estoy juzgando ni estoy culpando que por usted tener obesidad tenga dolor, sino que es algo que nos está retrasando su proceso de mejoría y tenemos que hacer algo, hay que ocuparnos y aquí estamos nosotros para estar en ese camino. Totalmente. Fíjate, Giovanni, nos están dejando tantos mensajes tan padres. Acá nos pusieron en TikTok. Gracias por esta información. Estoy decidida a operarme porque me va a mejorar mi dolor. Pero también tienen que ir con Giovanni, ¿eh? Claro. No nomás la Centro Integral de Dolor, Hospital Puerta de Hierro, piso 17, consultorio 1703. Mira, dicen, Elisa Martínez, doctor Giovanni, lo que comenta del dolor crónico influye en la depresión del paciente, es algo que desconocemos. Ahora que lo sabemos, podemos ser empáticos con las personas. Dice Leti Gutiérrez, espero que tus comentarios trasciendan. La empatía de los médicos es fundamental para la mejora de los pacientes y ayuda mucho saber que quien confía en ellos los entiende y guía de forma correcta. Y bueno, tenemos tantos mensajes. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que es muy cierto lo que dice el doctor Giovanni. Es muy importante tener la empatía y decir, o sea, tampoco. Fíjense, hay muchos pacientes que se sienten atacados cuando Giovanni los puede mandar conmigo, con el nutriólogo, ¿cierto? Pero uno lo hace desde la forma de ayudarlos, desde la empatía, desde el conocimiento. Ok, ya llegan con el nutriólogo y entonces pues empezamos el tratamiento multidisciplinario, ¿cierto? Psicólogo, nutriólogo y ya con los especialistas que el médico te mande. Pero uno, por ser empático, tampoco puede dejar de ser claro, ¿verdad, Giovanni? Desde luego. Ajá. De hecho, es justo como lo que comentaba hace rato, que este sentimiento paternalista y ofrecerle expectativas de mejoría a un paciente no nos quita de que se tiene que hacer responsable de su problema, ¿vale? Porque entonces yo te estoy ofreciendo, yo me preparé para algo con un fundamento científico y que demuestra que te puede ayudar para la necesidad que tú tienes. Así es. Pero cuando tú sales de mi consulta, la responsabilidad queda totalmente en ti. En el paciente. Claro, claro. Bueno, porque y aquí entra este tema de que, pues sí, tenemos muchas dudas y con todo gusto, siempre que hay oportunidad, a nuestros pacientes se la respondemos. Pero después, ¿qué pasa? Los pacientes sienten que compran una suscripción. Que con la consulta compraron una suscripción
Pero lo que voy es que esto habla de la poca responsabilidad que a veces no adquirimos al ir con un médico, en el poner atención en lo que nos están diciendo, o muchas veces en querer escuchar lo que les digamos lo que quieren escuchar. Entonces, exacto. no, se trata de que ser conscientes que esto implica un compromiso y una responsabilidad, ¿vale? Y que nunca yo voy a hacer algo para dañarte ni para hacerte sentir mal. Y si tú me estás consultando por una solución, es ofrecértela y que tengas un beneficio y que mejores tu calidad de vida y la funcionalidad, que es algo que recalcábamos hace rato cuando platicábamos. La obesidad y el dolor crónico impactan directamente en la funcionalidad de un paciente y en su entorno familiar y psicológico. Y sí es importante, Elvi, aquí también, que nosotros nos entrevistemos con los familiares y formarlos aparte del equipo. Eso es bastante importante porque dejar un paciente solito, en el que si yo estoy diciendo que tenemos identificados todos estos factores de riesgo, que la familia lo entienda o lo comprenda, que sean empáticos y que entiendan cómo funciona la enfermedad de esa persona, que no está gordo porque quiere estar gordo, que porque muchas veces esto implica algo más allá de lo que tú ves físicamente, que el paciente no tiene dolor porque quiere tener dolor. Y fíjate, aquí vuelvo a ponerte otro caso con una paciente que tenemos, una pacientita muy linda, que tiene un círculo de apoyo muy bonito, sus hijas siempre están muy preocupadas por ella. Le hicimos tratamiento intervencionista del dolor, no se obtuvo un resultado satisfactorio a pesar de haber sido un tratamiento bien realizado. Y doctor, no mejoro, continuamos con la obesidad. Y yo cuando la vi, pues ya le dije, mire, necesitamos hacer esto, necesitamos apoyarnos del psicólogo, necesitamos apoyarnos del nutriólogo clínico. De hecho, les pasé tu número, dicho sea de paso. No me han hablado. Porque es una pacientita que vive en Ocotlán, dicho sea de paso, vamos allá a veces a la consulta. Y vamos viendo, hacer estas intervenciones y ver cómo continúa, ¿verdad? ¿Y qué crees? Pues no lo hizo. Entonces volvimos a hacerle una intervención, pero ahora sí ya le hicimos consciente y que tiene que ser responsable para bajar de peso. Ya ahora sí utilizamos medicamentos. Parece que ya estoy yendo con un nutriólogo, ya fui con el psicólogo, pero la paciente dijo algo muy interesante en una agudización del dolor. Yo ya no quiero vivir si así va a ser siempre mi vida. Pero ¿qué crees? O sea, ese sufrimiento que nos mandó ese mensaje fue la hija, mi mamá está peor que nunca, fue antes de hacerle su última intervención. Pues imagínate cómo está dañando al círculo de apoyo. No nomás es el paciente, es la familia, ¿no? Entonces en la siguiente cita, pues yo con la responsabilidad que tengo le dije a la paciente, a ver, usted está padeciendo el dolor y yo lo entiendo. Y yo sé que el curso que va a tomar después de haber tenido esta otra intervención va a mejorar. Pero usted vive con el dolor todos los días. Obviamente para usted va a ser más difícil. El cuerpo lo está prestando usted, pero lo está padeciendo todo su círculo. Hay que ser muy responsables en lo que decimos. Porque sus hijas también están sufriendo al escucharlo a usted decir eso. Hay que aprender a vivir con lo que tenemos. ¿Sale? Si tú ya estás acudiendo con un especialista, eso ya habla de una responsabilidad de tu parte. Totalmente. Pero sí hay que saber que nuestra vida tiene que una adaptación especial y hay que ser conscientes de ello. Así es. Y de que nuestro entorno también está dañado, nuestros cuidadores. Así es. Ya después regresó la paciente, afortunadamente le fue muy bien en su segunda intervención, más motivada, ha estado perdiendo peso, ya tuvo una cita con su psicóloga, pero esto es así de motivación. Pero luego vino otra cosa, ella me dice, oiga doctor, fíjese que el otro día estaba empezando con dolor y me quise ir a jugar baraja con mis primas porque con ese dolor se me quita el dolor. Ah, perfecto, hágalo, claro que es una terapia que ayuda para quitar el dolor, es parte del tratamiento, igual que la pastillita que le estoy dejando. Exacto. Es igual de importante que haga eso, dice, pero mi esposo, ¿qué cree que me dijo? Ya te vas a ir a mover y luego te vas a doler de nuevo y todo lo que he pagado. Los desmotivan. O sea, ¿saben? Hay que ofrecer el apoyo de alguien enfermo, pero hay que hacerlo también desde el corazón y de que cada quien está viviendo su proceso. Es que yo creo que también es algo integral, ¿no? O sea, cuando los mandas al psicólogo, Giovanni, ¿no será que también tengas que mandar a toda la familia? De hecho, sí. Para que entiendan el dolor. En las intervenciones del dolor, tenemos que mandar también a la familia y luego porque existe algo que es el desgaste del cuidador. Ay, sí. O sea, si tenemos un paciente con dolor que no se puede movilizar y aparte tenemos un paciente con dolor que tiene obesidad
Imagínate al cuidador de esa No, hombre, persona. no. Ahora el cuidador se va a volver No, con un y dolor eso está crónico. demostrado científicamente, Así que la es. patología del cuidador es más severa y se mueren antes que la misma Así. persona enferma. Giovanni, entonces fíjate que me estabas hablando de la ansiedad y la depresión, pero será, o sea, justo el tema es obesidad y dolor, ¿no? Pero será que un paciente con obesidad presente más depresión por lo mismo que mencioné ahorita de los neurotransmisores que no se expresan, o será que es igual a depresión en un paciente sin obesidad y con obesidad. No, yo creo, fíjate que ahí sí yo creo que un psicólogo nos ayudará bastante, pero yo creo que sí suma más factor de riesgo para sobre todo un trastorno depresivo mayor. Y aquí yo creo que también más que por el psicólogo solamente es apoyarnos con psiquiatras, ¿sabes? Porque esto sí es algo más severo, algo que implica más profundidad. Y de hecho, fíjate que dentro de nuestros tratamientos al dolor están los antidepresivos, que como se comparten estructuras del dolor con la depresión, también nos ayudan como reguladores del dolor crónico. Entonces, pero sí es importante apoyarnos de psiquiatras, porque son patologías más severas y con ideas más fatalistas incluso sobre su dolor. Claro, yo creo que te llegan muchos ya sin ánimos de vivir, ¿no? Con dolor Claro, no, sí, crónico. sí, sí, sí. Definitivamente, yo creo que esa es la principal causa. Ay, Muchos no. pacientes que dicen, yo así ya no quiero vivir. Fíjate qué tan importante es un especialista del dolor como tú, Giovanni, porque a veces, pues decir, bueno, yo creo que la gente normaliza el dolor, ¿será? Entonces, traigo dolor de la espalda, traigo dolor de la rodilla, traigo dolor de... Entonces, no es normal, no es normal. Hay especialistas del dolor a donde pueden acudir y ver cuál es la razón, ¿no? El doctor les va a ayudar a entender su problema, de dónde viene, y bueno, ya el doctor se encargará de darles su tratamiento. Pero, Giovanni, el manejo multidisciplinario, ¿cuál es el que tú recomiendas? O sea, lo principal que le dirías a un paciente con dolor. Sí, mira, el manejo multidisciplinario, y esto no es algo que solamente es idea mía, es algo que está estipulado ya en la Asociación Internacional para el Tratamiento del Dolor, nuestras guías de tratamiento al dolor es nosotros en nuestras clínicas de dolor, es estar sí o sí apoyados con un psicólogo, estar apoyados con un nutriólogo, neurólogo, médicos de rehabilitación o rehabilitadores físicos, y también apoyados, pues ya dependiendo ahora sí cuál es la causa de su dolor, algún especialista como algún traumatólogo, los neurocirujanos especialistas en columna. Aquí lo importante es saber que el paciente no me pertenece y que yo, si bien estoy estudiándolo integralmente, nos vamos a apoyar de los demás porque todos tenemos la misma importancia para un resultado positivo en nuestro paciente. Mira, qué padre que digas eso, Giovanni, de verdad, porque todavía muchos doctores no entienden el manejo multidisciplinario. Y si abordáramos al paciente con ese manejo multidisciplinario, nadie podemos solo, definitivamente. Ni yo puedo sola con una obesidad, ni Giovanni puede solo con un dolor. Todos ocupamos de todos. Y si el paciente entendiera también que bueno, ya existe el problema, ya está la patología, ya hay dolor, ya hay obesidad. Entonces ahora hay que invertir en este proceso, en este protocolo que nos manda. No es para que uno vaya y gaste, es para mejorar nuestra calidad de vida, claro, por supuesto. Claro. Sobre todo porque México es las principales causas, no, es el principal, tenemos el primer lugar en obesidad. Claro. Es un problema de salud pública. Sí. Esto tiene un impacto económico en cuanto a los servicios de salud y lo que comentábamos hace rato, o sea, la juventud es el periodo más corto de la vida. Y la realidad que están viviendo nuestros padres y nuestros abuelos ahora no es la misma que nosotros vamos a vivir cuando seamos viejos, porque las tasas de nacimiento son menores, las familias son más chicas, tan solo el tema de la vivienda. O sea, nosotros sí, a lo que voy es que si nosotros invertimos en este momento en salud y funcionalidad, eso es una inversión que para nuestro futuro vamos a ser personas funcionales, que nos vamos a valer por nosotros mismos cuando seamos viejos, porque probablemente yo no voy a tener un hijo como una red de apoyo y que no nos tenemos que viar de eso. Claro, porque eso es una ganancia secundaria, ¿verdad? Claro. En dejarle la responsabilidad a un hijo, a un sobrino, a alguien, no, sino hacernos responsables nosotros desde este momento de nuestro futuro y pensar que así como estamos en este momento, estamos haciendo a tiempo una intervención que si bien implica un costo económico, pero a futuro implica calidad de vida, definitivamente. Así es, y no podemos responsabilizar a otras personas, ¿no? O sea, influye en muchos aspectos de la vida. Yo creo que el dolor, fíjate, doctor, nos están preguntando acá por TikTok, Doc, ¿la fibromialgia tiene cura?
No, la fibromialgia como tal hasta este momento no hay una cura, pero sí podemos ayudarnos nosotros como algólogos, incluso la nutrición, para mejorar mucho las crisis de fibromialgia, disminuir el porcentaje de dolor, pero lo que buscamos es que recuperemos calidad de vida. Exacto, muy bien. Fíjate entonces, ha sido, doctor, uno de los mayores retos que nos puedas contar aquí en algún paciente que pensabas que no lo iban a poder sacar del dolor y que hoy por hoy es un caso de éxito? Muchos, afortunadamente. Bendito Dios. Sí, afortunadamente, yo creo que en nuestra clínica integral del dolor, pues contamos con un experto, el doctor Aldo Antonio Ortiz. De hecho, incluso él es el presidente actual de la Asociación de Dolor de aquí de Jalisco. Oh, okay. Y entonces él tiene años de experiencia en el tratamiento del dolor. De verdad tenemos casos exitosísimos de éxito de personas que literalmente estaban postradas en cama, sin moverse por el dolor, y que ahora regresan agradecidos porque tienen una calidad de vida, porque tienen funcionalidad. Y sabes, lo más bonito es el impacto que tiene en su entorno, ¿sabes? O sea, es sorprendente de verdad, de que llegan en camillas y las consultas subsecuentes llegan por su propio pie felices. Imagínate cómo les cambia la perspectiva a las personas. O sea, y esto no se logra solo, se logra con un trabajo en equipo. Entonces, sí es impactante la tasa de éxitos que hay, y esto tiene mucho que ver con nuestro líder, que es el doctor Aldo, y nosotros somos el grupo de algólogos que estamos apoyándonos en él. Pero sí, los casos de éxito afortunadamente son muchos. Hay quienes por estadística, por poco apego a los tratamientos, pues sí no van a tener una respuesta adecuada, pero afortunadamente son muchos los casos de éxito. Son familias completas, Elvi, de verdad. Ay, no, sí, familias completas. Fíjate, ahorita que tocamos este tema, me recuerdo mucho una paciente que va a toda su familia y a su hermana y con éxito. Ella llegó inmovilizada por una fractura vertebral. Se le hizo una cifoplastía, que es una parte del tratamiento para el dolor, radiofrecuencia, que es parte de los tratamientos intervencionistas que nosotros hacemos en nuestra clínica del Centro Integral del Dolor en Puerta de Hierro. Y esta paciente llegó sin movilizarse, con su círculo de apoyo muy dañado, porque la paciente estaba en un estado depresivo muy grande, con un poco de delirium incluso, y con muchas comorbilidades agregadas, entre ellas la obesidad. Y decía su hijo, muchos nos acordamos, oiga, ¿y no hay algo para que se le quite lo gorda a mi mamá? O sea, imagínate el impacto que tiene, ¿no?, en esa persona. Con esas palabras. Y ahí es donde entra nuestra paciencia, claro, de tratar de inculcar que las personas, el círculo entienda. Y esa paciente llega, es impresionante, guapísima la consulta, caminando, feliz, independiente. Y dices, wow, o sea, ahí es cuando sientes la satisfacción, ¿no? De decir, bueno, todo vale la pena, ¿no? Pues mucha carga laboral, afortunadamente mucho trabajo, pero pues los casos de éxito es que yo creo que también todos deseamos lo mismo. No sé, Giovanni, si has escuchado a lo mejor que gente difiere con nosotros, ¿no? Que dicen, de algo me he de morir y yo me voy a morir feliz comiendo, no les importa su salud. Pero yo creo, en lo particular, que si lo que queremos es tener una larga vida, que sea con calidad de vida. Exacto. Desde luego. Y mira, y aquí volvemos a lo mismo, que una enfermedad, tú prestas tu cuerpo, pero la pasa todo el mundo, y mi mamá no te dejará mentir, porque nada, en mi casa... Mi mejor paciente, Gaby, saludos, Gaby, si nos estás viendo. Que muy regañón, bueno, porque tú como médico, pues tus familiares son los peores pacientes, no, sí. ¿no? Entonces, y obviamente pues sí tienes un poco más de autoridad para regañarlo, ¿no? Para decir, porque tú lo vives diariamente. Entonces mi mamá, cuando me sale con esas frases, después de algo me he de morir, muy bien, perfecto, pues entonces junta tu dinerito para que tengas una enfermera que vaya y te cuide en el hospital, porque oye, un enfermo hospitalizado de algo me he de morir, pero en el momento del sufrimiento implica el desgaste de su cuidador económico, emocional, social. O sea, que por eso te digo, hay que responsabilizarnos de nuestras decisiones y el impacto que tiene sobre ellas. Regañón, dice Gaby. O sea, hay que responsabilizarnos de eso. O sea, no es una frase cualquiera. Claro. Eso es egoísmo, ¿sabes? Así es.
si yo como médico me quiero preocupar por ti como paciente, hay que adquirir esa responsabilidad, que es lo que decíamos hace rato. Finalmente, quien va a estar encamado y sufriendo, sin a lo mejor muchas posibilidades de solución, voy a ser yo. Y es fácil decirlo porque la salud se valora hasta que no la tienes. Así es. Doctor, entonces, cuando hay dolor crónico, ya sea por alguna patología, vamos a suponer como cáncer o algún otro tipo de patología, siempre hay algo que hacer al respecto. Siempre hay algo que hacer, siempre. De hecho, de las clasificaciones que hay del dolor crónico, pues el dolor crónico primario, el dolor crónico oncológico, el no oncológico, que yo creo que en las clínicas dolor es nuestra principal causa de consulta, el dolor postquirúrgico crónico o traumático, que después de una cirugía quedamos con dolor, siempre va a haber algo que ofrecer. Siempre tenemos una alternativa, tanto con tratamiento médico como sobre todo el intervencionismo que ha tomado mucho, que yo creo que eso es de nuestras mayores fortalezas que en el Centro Integral del Dolor se pueden ofrecer con un experto en intervención como el doctor Aldo y el equipo de algólogos que estamos ahí. Siempre regularmente hay una técnica intervencionista o alguna alternativa médica para tratar el dolor y que nos quedemos conscientes de que nosotros vamos a tratar el dolor no solamente ofreciendo pastillas. Y también otra cosa muy importante, muchos pacientes nos llegan diciendo, es que yo ya estoy cansado de tomar muchos medicamentos y me siento mareado. Claro, porque han sido mal tratados del dolor. Nosotros vamos a ofrecer opciones terapéuticas multimodales. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor vamos a darte muchos medicamentos, pero a dosis bajas y que actúan en manera diferente de las vías del dolor. Okay. Entonces, hay que confiar, cuando tú llegas conmigo, déjanos nuestra tarea, lo que nos corresponde y confía que lo que vamos a hacer es pensando en que lo que te vamos a ofrecer va a ser el tratamiento con los menores efectos secundarios, pensando en tus comorbilidades como la obesidad, porque fíjate, aquí hay algo importante, cómo impacta la obesidad. No es lo mismo que yo te pueda ofrecer un tratamiento como un opioide con un paciente obeso, porque sumamos factores de riesgo. Claro. Que son las apneas, este tipo de situaciones que pueden llegar a un desenlace fatal, ¿no? Okay. Entonces nosotros vamos a adaptar nuestro tratamiento de acuerdo a lo que tú presentas y las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Como las enfermedades secundarias que suman a tu padecimiento y que hay que corregir también. Súper bien. Entre ellas la obesidad. Sí, doctora, entonces tú sugieres algún tipo de dieta en especial para el paciente que te llega con dolor o se lo dejas totalmente al nutriólogo. Yo creo que zapatero a sus zapatos. Okay. Por eso es un pecado que hacemos como médicos en creernos que todo lo vamos a poder solos. Yo creo que el nutriólogo es el experto en saber cuál es la alimentación que debemos de tener y que nos va a beneficiar. Porque es lo que yo decía o lo que hablábamos, como cuando yo llegué contigo en los tiempos de pandemia, sí. ¿No? Lo único que podemos hacer o que tenemos para ofrecer en esos tiempos era una buena nutrición y ejercicio. Si las personas supieran que la mayoría de enfermedades en las que nos enfrentamos actualmente son corregibles con dieta y ejercicio, sería otra yo cosa. Creo, claro. Entonces el nutriólogo forma parte fundamental para el tratamiento, claro, y eso totalmente a ti, y en nutriólogos clínicos están especializados como tú, por ejemplo. Con mi confianza total. Discúlpeme, es que estaba moviendo acá la cámara, casi se nos cae del TikTok y aquí andaba haciendo unos arreglos, pero sí, fíjate que bueno saber eso porque a veces pues muchos nutriólogos clínicos son temerosos, ¿no? En qué tratamiento dar y si la riegan y eso, pero bueno, yo creo que conociendo tu buen nutriólogo clínico, mandándole a tus pacientes, tratamiento multidisciplinario, la comunicación es muy importante entre los especialistas y ten la seguridad tú como paciente que te va a ir muy bien porque van a tener pues como la mejor estrategia, ¿no? Médica. Y sobre todo yo les digo algo, Giovanni, yo siempre les digo, no es presunción ni mucho menos, pero bueno, la gente que nos ve de Guadalajara pues sabe qué es el Hospital Puerta de Hierro, ¿verdad? Entonces, que están los mejores especialistas acá. Entonces, pues tienes la fortuna de tener tu consultorio ahí, está la Clínica del Dolor. Acá yo también, gracias a Dios, estamos ahí en la misma torre. Entonces, sí. Pero bueno, doctor, ¿tienes redes sociales? ¿Manejas redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Centro Integral del Dolor,
Centro-Integral-del-Dolor. Centro Integral del Dolor. Estamos en el Hospital Puerta de Hierro Andares, piso 17, consultorio 1703. Ok. Y en nuestros números de teléfonos para consultas son el 33 16 80 38 09. Okay. Ustedes sí pueden estar con la confianza, que es algo que nosotros le ofrecemos a nuestros pacientes. Cualquier duda o pregunta que tengan, estamos siempre pendientes de nuestros teléfonos. Si usted sufre en estos momentos algún dolor, alguna patología dolorosa, diagnosticada o no diagnosticada, acuda con nosotros a una valoración y siempre vamos a tener algo que ofrecerles. Doctor, dice Eli, ¿trata todo tipo de dolor o alguno en específico? Todo tipo de dolor. Miren, entonces ya está. Las clasificaciones del dolor son bastante amplias, que nos darían para otro tema, pero todo tipo de dolor. Entonces, por eso nosotros diagnosticamos el dolor. A ver, ¿cómo es tu dolor? ¿Es como una descarga eléctrica? ¿Es un dolor neuropático? ¿Es una neuropatía? ¿Es secundaria a alguna enfermedad? Vaya, profundizamos en qué es lo que lo está ocasionando, porque siempre hay una causa. El dolor por sí solo no aparece, ¿verdad? Hay que identificar la causa, ofrecemos el tratamiento, la terapéutica para el dolor, y ya aquí es donde entra esto de derivar a si es un dolor por alguna tumoración, el oncólogo nos va a apoyar, pero siempre dejándonos esa parte de lo que corresponde a mejorar el dolor es de nosotros. Ok, entonces, perfectísimo. Sí, todo tipo de dolor, fibromialgia, dolores lumbares, lumbalgias, dolor de ciática, que dice la gente, problemas muy frecuentes, problemas de rodillas, gonartrosis, problemas de cadera, desgaste de rodilla, hombro, cervicales, cefaleas, dolores faciales. De hecho, yo creo que es una de las ventajas que tenemos ahí. El doctor Aldo es un experto en el dolor orofacial. No sabe cómo ha cambiado vidas en las neuralgias de trigémino a los pacientes. Y hace los procedimientos como si fuera cualquier cosa. Entonces, cualquier tipo de dolor, prácticamente nosotros podemos ayudarle. Siempre va a haber algo que hacer. Que es claro, doctor. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo acá por Facebook Live. Vamos a seguir en TikTok. Estamos en TikTok por Nutrición Elvia Heredia. Y acá por Facebook Live por @TeamBroadcast, para que los de TikTok nos vayan a seguir, por favor, acá al podcast, al doctor Giovanni también en la Clínica del Dolor, ya dejó sus redes, pero ¿nos puedes dejar un mensajito, doctor, para toda esta gente que nos está viendo y que sufre de algún dolor crónico y que no se anime a irse a tratar por miedo, por ansiedad, por depresión, porque piensa que va a gastar mucho? Darles como una esperanza, que hay un camino para el dolor. Claro, desde luego. Quiero que sepan todas esas personas que sufren de dolor, que el dolor por sí solo es un sufrimiento y que no solo está sufriendo nuestro cuerpo, esa es una manifestación, que no están solos, porque un paciente con dolor está sufriendo su alma, está sufriendo su espíritu y está sufriendo su entorno, y que nosotros estamos para integrar todas esas partes que implica un ser humano. Nosotros no vemos a una persona o un paciente como un cuerpo doliente, sino que lo vemos como lo que es un ser humano con espíritu, con emociones y con un entorno. Y nosotros intervenimos en todas esas partes, a diferencia de otros médicos, que no puedo generalizar, ¿verdad? Porque hay excelentes médicos, pero yo creo que eso es lo que nos hace falta a muchos médicos. Fíjate, en estos temas de obesidad, esta chica en redes sociales que cómo ha sido agredida por aceptar su cuerpo, por los médicos, claro, desde un fundamento científico, desde luego que sí, y si me lo piden, apoyo el fundamento científico, pero yo creo que nadie hace esa conciencia en los comentarios. ¿Te has puesto a leer los comentarios de qué es lo que nunca pensamos como pacientes, solo como médicos? Ok, ya. ¿Qué es lo que le adolece al paciente? O sea, ¿qué no se siente comprendido? ¿Cuál es la ruptura que hay entre los médicos y los pacientes? Y yo creo que una de las cualidades que tenemos los médicos algólogos es que vemos al paciente como lo que es, un cuerpo que sufre espiritualmente, que existe un Dios, una figura religiosa que lo ampara y lo proteja cualquiera que sea tu creencia, que tienes un estado emocional que está sufriendo también y que tienes un cuerpo en donde podemos ofrecer una solución, pero en todas las partes vamos a intervenir y que no están solos. Y que una vez, y yo eso siempre me gusta recalcárselo
a nuestros pacientes. Por ejemplo, si yo hago una intervención, los resultados empiezan a ver mes y medio más o menos de realizado el tratamiento, es que en ese tiempo ya estás con nosotros, no estás solo. Siempre va a haber algo que te podamos ofrecer que te pueda ayudar a estar mejor y sobre todo recuperar eso, calidad de vida es lo que buscamos. Totalmente. Funcionalidad y calidad de vida. Doctor, pues me encantó tenerte por aquí en el podcast. Mira, recibí muchos comentarios del TikTok, también mucha gente que se conectó, excelente médico, Doc, para todos los doctores más empatía. Y bueno, por Facebook no nos quedamos atrás, los Isabel Muro, Ángel López, Lupita Ordaz. Muchas gracias Dani a todos los Martínez. que están observando. Miren, estuvo muy bueno este tema, ojalá pudieras acompañarnos después para seguir hablando yo creo dolor. Que hay muchos temas en los que intervenimos, claro. Exacto. Sí. Entonces, los temas de la fibromialgia, a lo mejor las alternativas en nutrición, claro. Sí, muchas cosas yo creo que sí. Tantas cosas que ves con los pacientes, y ¿verdad? Que fíjate que pues para nosotros somos un mundo desconocido para tanto los pacientes como para los mismos especialistas. Exacto, entonces, que hay especialistas. Informar y saber que hay alguien que puede tratar y mejorar tu dolor. Eso es muy importante. Porque aquí algo importante, si nosotros dejamos que un dolor evolucione, es más difícil tratarlo. Siempre a tiempo es mejor. Así es. Doctor, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho. Vamos a seguir por TikTok. En TikTok no se nos desconecten. Si nos pueden dejar aquí de nuevo, por favor, las redes sociales del doctor de la Clínica del Dolor y el teléfono, doctor, por última claro vez. Que sí. Estamos en Instagram como Centro Integral del Dolor. Déjenme les doy específicamente bien. En Instagram nos encuentran como centro-integral-del-dolor, Centro Integral del Dolor. Y nuestros teléfonos para consultas son el 33 16 80 3809, 33 16 80 3809, Hospital Puerta de Hierro Andares, piso 17, consultorio 1703. Perfectísimo, doctor. Muchísimas gracias a toda la gente de Facebook Live por Team Broadcast. Les agradecemos que estén aquí viéndonos y que les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos el siguiente miércoles. No se nos olvide seguirnos en nuestras redes sociales a todos, Team Broadcast, Nutrición Alviaredia y Centro Integral del Dolor. Nos vemos hasta el siguiente miércoles y seguimos por TikTok. Gracias por escucharnos a todos. Hasta luego. Bye bye. Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos.